Saludos toltecas de Anáhuac, que el mundo reciban un fuerte abrazo en este día especial. Ya estamos en el día 2 de abril del año 2022 gregoriano, en el día 5 lagartija en la cuenta unificada de Anáhuac, aquí es Macuili Cuetzpali. Tenemos el gusto en este sabatino, en este espacio Nicanas aquí ahora, de tener a Rosita Frank Chignawi, y a ustedes les invitamos a que participen, nos manden sus comentarios, sus preguntas, y pues bueno, le damos la bienvenida a Rosita Buchot. ¿Qué tal, Rosita? Un fuerte abrazo. Hola mis niños, ¿cómo estás? Frank, Chignawi, Vicente y todos los que están con nosotros. Vamos a retomar un poco de la plática pasada para así la memoria, como que darles la bienvenida porque no nos alcanzó el tiempo. Obviamente el calendario es tan extenso y las ciclicidades que van contempladas en la calendárica, pues nos quedamos con, bueno, ahorita les seguimos, que saluden todos, pero bienvenidos a este programa. Gracias. Gracias, Rosita. Frank, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias por este programa y gracias a los asistentes por estar ahí. Y en efecto quedó pendiente un tema de ciclos que ya nos vamos a ir empatando a medida que avance el programa. Así es, pues muchas gracias, Frank, bienvenido. Y pues Chignawi, Jonathan, adelante, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, saludos a todos y gracias por estar con nosotros, ya están participando. Por ejemplo, saludos a JC Carrillo, que está desde el lugar del Buitre en Coscatlán, allá en El Salvador, a Rulo Bonilla, Sandra Ruiz, Vivian Espinosa, Piedad Soledad, que está desde Nueva Jersey, y bueno, Sandra, que te recuperes pronto, y échale ganas. Y bueno, entonces comenzamos con el tema de hoy. Así es, Rosita, nos comentabas acerca de De pues las ciclicidades. Sí. exactamente, ¿no? Pues ahorita ya en primavera, y pues también iniciando este mes de abril gregoriano. Cuéntanos, que tú tan profusamente y luego estas preguntas tan atinadas, ¿cuáles son estos ciclos que más te llaman la atención? Bueno, pues cuando empecé a estudiar las culturas prehispánicas, lo único que te dicen es que nuestros ciclos son agrarios y tan, que el calendario y todo fue nada más para cosechar. Y cuando tú ya estás estudiando y te das cuenta de que hay ciclos cósmicos, ciclos, pues por supuesto, agrarios, de vida, y los ciclos proféticos, que es lo que nos ha abierto los ojos, Frank, ese análisis tan profundo de que las profecías se van cumpliendo, pero no tienen varias ciclicidades, porque obviamente si el cosmos afecta a la sociedad, pero porque hay ciclos en que aparecen los avatares, en todas las culturas tienen sus Cristos, sus Budas, sus personajes iluminados o como le quieran llamar, y pues en el Anáhuac tenían contemplado cuándo venía nuestro Quetzalcóatl, o el ciclo de Quetzalcóatl, o el ciclo de luz, de sombra, como le quieras llamar, y creo que ese va a ser un tema muy interesante que vamos a tocar hoy, y vamos a aprovechar a Frank. A ver, Frank, arráncate. Gracias, Rosita. Quiero retomar algo que mencionaste. Se dice que el calendario de Mesoamérica es agrario. Esto es falso. El calendario mesoamericano no es agrario, en absoluto. Hubo, por supuesto, en Mesoamérica cómputos agrarios. Se usaba el calendario para medir la agricultura como en cualquier otra parte del mundo. Pero si algún calendario de la Tierra no es agrario y manifiesta en sus producciones no ser agrario, es el mesoamericano. Los calendarios agrarios suelen tener meses regidos por la luna, por lo tanto con una duración más o menos como el calendario gregoriano. Los meses gregorianos son agrarios, tratan de seguir los ciclos lunares. El calendario árabe, el calendario judío, el calendario chino, esos son calendarios agrarios, aunque se usan para todo, pero se nota claramente que tienen una base agraria. Sin embargo, en el caso del calendario mesoamericano, en la cuenta civil, la cuenta usual, su mes era de 20 días y eso no es un número agrario en absoluto. ¿Por qué se dice entonces, por qué se insiste que es un calendario agrario? Primero, por ignorancia del calendario. Quienes dicen que eso simplemente no lo han estudiado. Y segundo, por prejuicio. Se supone que las culturas de América estaban en la fase agraria, todavía no habían llegado a la civilidad ni a otros estados de desarrollo, y por lo tanto, si
de la fase agraria, su calendario tuvo que haber sido agrario. La cosa llega hasta el punto que ayer estaba viendo ahí que era un video, creo, donde se dice claramente, empezaba en tal día porque esa es una fecha de cosecha. Falso. En absoluto, esa fecha no es de cosecha. La fecha en que inicia el calendario no tiene que ver con las cosechas. Si acaso tiene que ver con el inicio de la preparación de la siembra, que es algo muy diferente de una cosecha. En otras palabras, no importa si quiera conocer el ciclo agrario, cómo es la agricultura, o cómo se siembra la semilla y crece. No, lo que importa es decir, se trata de un calendario agrario, porque así lo dicen en la academia, porque así tienen que decirlo para conservar la historia de que se trata de un producto inferior, un producto de una cultura inferior a las europeas. Digámoslo otra vez con toda responsabilidad. El calendario mesoamericano no era agrario y la prueba de ello es que se representó a monumentos suntuosos, costosos, que tenían que ver con los mitos, con las clases dominantes, por ejemplo, tenemos las estelas mayas, están llenas de inscripciones. Tú las ves cerca de los palacios, no las ves en la milpa. Tú las ves al lado de los grandes templos, tú ves que son monumentos que cuestan mucho dinero hacerlo, que eran monumentos de gran valor. No era simplemente para avisar cuándo hay que cosechar. Tú ves que reflejados en ellos no están motivos agrarios, excepto como metáfora de algo, sino que ahí están reflejados las clases gobernantes, los principales mitos, los principales poderes, vamos a decir dioses si ustedes quieren. En fin, está representado el mundo, la cosmovisión mesoamericana desde una posición de élite y desde una posición de poder. El calendario era un ejemplo a seguir por el resto de la sociedad para todas sus actividades. Por otro lado, si vas a los cronistas que hablan de calendario, te dicen con claridad, el calendario se usaba principalmente para asuntos civiles, para llevar la historia y para los ritos, que son asuntos religiosos. Antes que existiera el calendario de Anáhuac, ya había agricultura. Por supuesto que había un cómputo agrícola. Ese cómputo se conservó en los campos. Y de alguna manera se refleja un poco en el calendario. El calendario fue usado para seguir ese cómputo. Pero que yo uso un calendario para hacer agricultura no quiere decir que el calendario tenga un origen agrario. El calendario tiene un origen astronómico. Astronómico. Cualquiera que lo estudie se da cuenta de eso. Seguir repitiendo cuentos basados en un prejuicio y en el menosprecio de la cultura ajena es tonto, por decirlo menos. Va conformando una opinión y ahí tienes después a los grandes sabios, a los grandes eruditos repitiendo palabras vacías y aturdiendo a sus alumnos que también van a repetir las mismas palabras por generaciones. Hay que romper eso. Yo le digo a quien quiera hablar de calendario, estudialo primero, después habla de él. Pues sí, la verdad es que estudiar calendárica es muy complejo porque cubre, ¿cómo cuántos ciclos cubrirá, Frank? Porque Mira, el calendario, si te refieres a la extensión en el tiempo, cubre el infinito. ¿Ok? No tiene fin. La cuestión es que ese infinito lo cortan en pedazos para que sea más manejable, en pedazos de todo tipo de duración, desde pedazos que duran millones de veces la edad del universo hasta pedacitos tan chiquititos que no los podemos ni computar, porque son fracciones prácticamente abstractas de tiempo. Por otro lado, si te refieres a la cantidad de mecanismos, de engranes que tiene, son cientos. bueno, me refiero más bien a las aplicaciones más usuales, así De como... manera, a ver, el calendario está compuesto por 7 cuentas básicas, todas completamente integradas. Una cuenta para medir a Venus, otra para medir a Júpiter, otra cuenta que es solar, otra cuenta que mide el año de la gestación humana, otra cuenta que es, digamos, artificial, que tiene años de 360 días, que no refleja ningún fenómeno natural aparentemente, pero sirve para organizar todo lo demás. Y así, son en total hasta 7 cuentas diferentes. Una de ellas muy importante medía las casas zodiacales prehispánicas mesoamericanas. Definitivamente eran casas y eran zodiacales. Es decir, si quieren hablamos de eso algún día, es un tema muy, muy interesante. Pero esta idea de que el zodíaco también es una producción de allá del viejo mundo, de acá, no, es una producción de todo el planeta. Y aquí también existía, obviamente, se produjo en el Paleolítico, por supuesto que llegó cuando poblaron América. En otras palabras, es un mecanismo complejo, un mecanismo único, completamente integrado. Todas esas cuentas funcionaban de manera sincrónica. Para decir la fecha completa había que decirlas todas.
A su vez, cada una de esas cuentas resonaba con las otras, iban conformando nuevos ciclos y ciclos y ciclos por lo siguiente. Cuando hablamos de calendario nos solemos imaginar un mecanismo lineal para la medida lineal del tiempo. Un mecanismo lineal es este. Te pongo un ejemplo. Si estamos en el año 2022, ¿cómo se llama el año que viene? Es 2023. ¿Por qué? Porque hace 2023 años se supone que nació una persona y estamos en la era cristiana. Así no va por eso. Sin ninguna articulación astronómica, sin ninguna ciclicidad interna, sin ninguna otra pretensión que medir sucesiones de años para más o menos orientarnos. En este caso, el calendario de Anáhuac no tenía esa pretensión. Ese era uno de los efectos de ese calendario. Pero en realidad su pretensión era mucho más amplia. Más que calendario, funcionaba como un modelo de la cosmovisión completa. Así que lo que se pretendía era articular todos los elementos importantes. Pero un modelo para aplicarlo. Bueno, para aplicarlo a su organización, a su vida, ¿no? Los elementos más importantes de la cosmovisión se articulaban para que resonaran, para que no fueran contradictorios. Por ejemplo, los ciclos de los astros visibles. Eso se articulaban con el ciclo de ritos, con la cuenta del tiempo histórico, con la cuenta del futuro. En fin, son varias cuentas que todas se sincronizan. De modo que a partir de un elemento que en náhuatl se llama tonal, en maya se llama kin, que es el día calendárico, a partir de ese elemento ya tú puedes organizar todo lo demás. Es un sistema sumamente complejo, pero también sumamente sintetizado, estilizado. Pero con mucho, el sistema más complejo y armonioso que ha llegado de una cultura del pasado o del presente. En nuestras culturas modernas nosotros no tenemos nada ni parecido al calendario de Anáhuac. Funcionaba como calendario porque medía el tiempo, sin duda. Y quiero adelantarme una observación. Calendario no significa calendas. Calendas significaba hace 2000 años cuando lo usaban los romanos. Ahora calendario significa instrumento, herramienta, mecanismo para medir el tiempo. Y eso exactamente hacía, entre otras muchas cosas, el calendario de Anáhuac. Así que está bien llamarle calendario, no tiene ningún problema. Se entiende perfectamente el concepto. Pero dejarlo ahí es lastimoso. Hay que aclarar que era mucho más que un calendario en el sentido moderno del término. Mira, pasa como con todas las cosas de Anáhuac. Si quieres entender Anáhuac, tú tienes que meterte, tienes que profundizar. Si solo empiezas a comparar con lo que tenemos hoy, terminas desvirtuando o hasta llegando a conclusiones contrarias. Y entrando en el tema, la semana pasada me hicieron una pregunta, que es, ¿a cuál de los sistemas modernos se parece el sistema político y social y económico de los anahuacas? Tuve que responder que a ninguno que yo vea, a ninguno de ninguna manera. Es decir, ni siquiera es levemente parecido a esto, no, simplemente no se parece, era otro sistema. Si mal no me acuerdo, puse como argumento lo siguiente. El sistema político, social y económico de Anáhuac se mantuvo durante milenios. Permitió que la sociedad se mantuviera en forma estable durante milenios. Creo que también mencioné lo siguiente. Esa estabilidad no era la que puede existir adentro de una cárcel. No, era una sociedad libre. ¿Por qué lo sabemos? Por la cantidad de producciones de arte. El arte da la medida de la libertad de una sociedad. Entonces, si tú tienes que se produce mucho arte y este arte no son panfletos del Estado para tratar de convencer a las masas, sino que es un arte genuinamente popular, variado, que va evolucionando con el tiempo, que incorpora nuevas cosas, que no le teme a las innovaciones, que no le teme incluso a las contradicciones. Si tú ves eso, si tú ves un arte que no es censurado, que se permite expresiones de todo tipo, te pongo ejemplo, expresiones eróticas, expresiones irónicas, expresiones religiosas, de todo tipo, sin que venga un Estado a censurar ni nada. Estamos hablando de una sociedad libre que funcionó durante milenios. En la actualidad nosotros no tenemos nada ni parecido a eso, ni parecido. En las zonas más libres de la Tierra, por ejemplo, en México podemos estar diciendo esto normalmente, hay una cierta libertad, pero aún así, si tú te pasas de un punto, si tratas de ser realmente creativo, vas a caer mal, va a llegar la censura. Estamos viendo, por ejemplo, por estos medios que usamos, que hay una terrible censura. Esa censura es una presión
de la cultura occidental que no tolera expresiones diferentes porque tiene miedo a perder su centro. Y si nos vamos a zonas de la Tierra, como los países que están bajo el área socialista y demás, ni siquiera podríamos estar hablando de esto. Así simplemente de plano no se puede opinar. Luego, no hay nada hoy parecido a lo que había en Anáhuac. Así de sencillo. Si queremos desarrollar un sistema que garantice libertad individual, libertad social, alegría, creatividad, poco peso del Estado, eficiencia, poco despilfarro, no podemos basarnos en nada que exista hoy. Tendríamos que estudiar directamente a las culturas de China antigua, de Anáhuac, de Egipto, en su periodo más tranquilo, su periodo clásico, de la India quizás. Tendríamos que estudiarlas directamente y no a través de los modelos de interpretación de la historia que tenemos hoy, porque los modelos habituales, los modelos comunes, los que se dan en las academias en la actualidad, son profundamente miserables y falsos. Digo miserables porque son producidos por personas sin mucho desarrollo intelectual o de conocimiento, y falsos porque se basan en premisas falsas. Otra cosa que mencioné la semana pasada es que digamos, la idoneidad, la justeza, la veracidad de una hipótesis se demuestra en los hechos. Si con la hipótesis tú predices cosas y se cumplen, entonces es correcta. Si no se cumplen, la hipótesis es incorrecta. Una persona sana, normal, sin prejuicios, dice, bueno, si no se cumple mi hipótesis, yo cambio la hipótesis. Pero hemos encontrado en el mundo moderno que se trata de cambiar al mundo para que la hipótesis se aplique. Y eso se está haciendo tanto en el bando socialista como en el capitalista. El capitalismo está modificando el planeta, modificando al ser humano. Ahora de plano quiere modificar hasta la psiquis del ser humano con el progresismo y todo eso, para que eso refleje los postulados hipotéticos, ni siquiera teóricos, de la cosmovisión capitalista. Y en el área socialista eso se viene haciendo desde hace 100 años al costo de, por ejemplo, en Kampuchea, en Camboya, mataron a la tercera parte de la población, la fusilaron, porque no sabían el modelo. Claro que las otras dos terceras partes en Corea, desde los 60 para acá, solo 14 personas han votado en contra del presidente de turno, que es el designado, y los 14 fueron fusilados. Así, hasta ese extremo de pesadilla llegan los sistemas. Por lo tanto, simplemente tenemos que partir de bases nuevas para crear una sociedad nueva. Los modelos actuales, por bien que se traten de aplicar, ya están falseados desde su mismo origen. Y aquí caemos en el tema de hoy, el tema que quedó pendiente, el tema de los ciclos. El gran déficit en los modelos socioeconómicos y políticos que tenemos hoy es que las personas que los crean y las personas que los aplican, es decir, los filósofos, los teóricos y los presidentes y los grupos de gobierno, los grupos de poder. ¿Se te está cortando, Frank? Sí. ¿Ahora se oye? ¿O a mí? Bueno, sí, adelante. Continúa, por favor. Sí, sigue, Frank. Gracias. El gran déficit es que estos filósofos que crean sistemas y los grupos de poder no han estudiado la historia real. Por ejemplo, cuando se les habla de América, ellos dicen calendario agrario, caníbales sacrificadores, sabían contar hasta 3, no les importa la realidad. Cuando se les habla del viejo mundo, dicen Europa de los romanos para acá. Lo demás, modo asiático de producción, eso ni te metas ahí. Es decir, no ven la realidad de los hechos. Y por lo tanto, no han detectado los ciclos sociales. Para conducir una sociedad tú necesitas detectar los ciclos sociales y saber cómo se aplican, saber en qué momento estás de esa sociedad, saber cuáles son los resortes psicológicos y materiales, objetivos que mueven esa sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Si tú sabes que en la naturaleza todo es cíclico. Si tenemos, por ejemplo, un ciclo de fertilidad y de sequía en el planeta, y lo tenemos, es un hecho. Es obvio que las sociedades se van a ir ajustando a ese ciclo. Cuando empiece a haber carencia, pues tú no lo vas a notar de un año para otro. ¿Ves? Pero esa carencia se va a ir notando en la sociedad y va a ir creando nerviosismo, va a ir creando guerra, va a ir creando determinados sentimientos. Por el contrario, si hay excedentes y si todo está más tranquilo, va a ir creando otros sentimientos. Bueno, eso no ha sido tenido en cuenta por los creadores de modelos
sociales y económicos y demás. Eso es tan sencillo como ponerse a estudiar un poco de geología y ver cómo se han comportado las capas geológicas a través del tiempo. Así de simple. ¿Ven? Te pongo otro ejemplo. La propia sociedad tiene unos ciclos. Es igual que un ser humano. Nace chiquito y nace con una cantidad de energía y nace queriendo hacer cosas y va desarrollando de cierta manera. Eso no se puede forzar. Eso no se puede forzar. Si se fuerza, queda mal el producto. Y cuando llega su tiempo, quiere reproducirse, después quiere hacer una familia, después ya quiere dedicarse a cosas un poco más profundas. Así es el ciclo del ser humano. Si tú lo perviertes, el resultado es una persona infeliz y el producto, si es que hay algún producto, es mediocre. Lo mismo pasa con una sociedad. Eso no lo han estudiado los creadores de sistemas políticos, económicos y demás. Los creadores de sistemas políticos económicos se han sentado en una mesa y han dicho: a ver, esto es lo que yo sé, porque esto es lo que yo estudié, lo poco que me dieron en la escuela, y yo con esto quiero construir un mundo, y el que esté en contra de eso es enemigo del proletariado, hay que fusilarlo. O es enemigo de la libertad capitalista y hay que excluirlo. Así de sencillo. La verdad que los modelos cosmológicos que tenemos ahora en la sociedad son religiones impositivas. Son sistemas de creencias diseñados por individuos y seguidos por otros individuos que creen esos sistemas de creencias y que te los imponen a la fuerza. Y no importa que tú pruebes con razones que la cosa está equivocada. En algunos lugares ni siquiera te dejan probar eso. Si tienden nomás a probarlo, te eliminan de la sociedad. Estamos viviendo un periodo realmente oscuro, negativo de la historia. Dentro de, ¿qué será? Quizás 500 años, cosas así. Cuando miren para esta época van a decir: pero estas personas vivían mal. Estaban desesperados. ¿Y cómo se muestra eso? En todas sus producciones. Un arte desesperado y desorganizado. Unas pugnas y unas guerras por motivos idiotas, en el fondo. Un despilfarro y un derroche, un desequilibrio de poder. Oye, si tú te vas a la antigua Roma, al antiguo Egipto, al antiguo Teotihuacán, vas a ver que el más poderoso y el más pobre estaban bastante equilibrados en el fondo. Bastante equilibrados. ¿Ves? No pasaba de un límite el asunto. Hoy la verdad es que se le llama a los trabajadores obreros, pero es una palabra para disfrazar la esclavitud. Y hoy la verdad es que los que están en el poder hacen absolutamente lo que les dé la gana y ni siquiera pueden revisarlos. Porque ya las revisiones están viciadas y te mienten, y mienten directamente, y mienten constantemente a los pueblos. Y no hay un sistema para corregir esa deriva o para limpiarla. Estamos en un momento desesperado y yo siento que esto va a estallar de forma de crisis. Aquí entramos entonces en el tema de los ciclos. Pero si tienes alguna idea o opinión, adelante. Así es, Frank. Igual vamos a aprovechar para ir con Chiknawi los comentarios. Recuerden estar ahí atentos con sus preguntas y pues vamos a darle causa, ¿verdad, Chiknawi? Ahí sí, justamente antes de avanzar, pregunta bueno, saludos a Jesús Maldonado desde California, Antonio Guadarrama también anda por acá, Teresita Gutiérrez y Kenneth Polido nos pregunta: Frank, ¿podrías profundizar en el aspecto de la individualidad, el pensamiento propio y crítico? Hola Kenneth, ¿qué tal? Mira, desde el punto de vista tolteca, de hecho, el individuo es únicamente una interacción social. Si tú te vas a una lengua como el náhuatl, no existe una palabra equivalente a individuo. El individuo en náhuatl se dice tlacatl. Y tlacatl resuena al oído del náhuatl hablante con la raíz tlac, que quiere decir mitad. La palabra individuo quiere decir indivisos, que no se divide. En cambio, en Mesoamérica tú tienes que a esa misma entidad se le está llamando con una palabra que suena como mitad. Son concepciones diferentes. Si el individuo es completamente indivisible, es una autonomía, es una mónada, es un átomo, entonces existe en sí. Por lo tanto, tiene derechos individuales desde que nace. Y ahí tenemos en nuestra cultura una cosa como los derechos humanos. Los derechos humanos son natales y solo son porque pertenecemos a la especie humana. Es decir, como yo pertenezco a la especie humana, tengo derecho a masacrar a otras especies y comérmelas, por ejemplo. Eso es un resultado de esa concepción.
Y por supuesto, como soy un individuo y soy irreductible en tanto individuo, tengo derecho a imponerme y acabar con el mundo. Te pongo un ejemplo. Las religiones, la fe que ha creado esta concepción del mundo, dicen lo siguiente, y lo dicen sin pena ninguna. Todo el que no opine como yo merece ser achicharrado en un Armagedón, torturado eternamente en un infierno o que desaparezca, así que desaparezca. ¿Por qué? Porque no opina como yo. Las religiones que existen hoy en el mundo tienen una unidad conceptual que se llama religión falsa. Cuando tú me preguntas, ¿qué quiere decir religión falsa? Todo lo que yo no piense. Si es diferente a mí, eso es religión falsa. Y por lo tanto merece morir, tiene que desaparecer. Y eso te lo dice desde un papa hasta el más pelagatos, tranquilamente, y no se sienten asesinos, no se sienten homicidas por expresarse de esa manera. Sienten que es lo normal. Por supuesto que una sociedad enajenada, una sociedad que permite ese tipo de religiones, está mal. Como el caso de Anagua. Aquí tenemos que al individuo se le decía con una palabra que sonaba, aunque etimológicamente no significa, pero sonaba como la mitad. ¿La mitad de qué? La mitad que nació, la mitad de todo un potencial de desarrollo. En una sociedad donde tú tienes un individuo indivisos, por supuesto, ese individuo se refleja en un alma. Y esta alma está por encima de todo. ¿Por qué? Los animales y las plantas no tienen alma, nosotros sí. Ese es el fondo de la creencia. En cambio, en Anagua, la idea de que somos mitad, es decir, que necesitamos cultivarnos para llegar a unirnos, a ser enteros, conduce a la concepción del Nahual. Nahual quiere decir doble. Si tú multiplicas la mitad por el doble, ahí tienes una unidad. ¿Ves? Son dos concepciones diferentes a partir de dos puntos de vista diferentes. En el caso de Anagua, el individuo se concebía, la persona se concebía como una interacción social, no como un reflejo social, sino como una interacción. Lo que hay de individual en nosotros es el hecho de que interactuamos socialmente. Eso es lo que hay de individual en nosotros. Si quitamos eso, queda un mono sin tribu, un mono solitario en la selva, es decir, un animal. Los anahuacas decían, nacemos como un animal y somos un animal. Por eso es que al niño no se le ponía un nombre humano hasta los 4 años. Cuando ya empezaba, como sabía hablar, empezaba a manifestar un poco la cultura, empezaba a ser humano. Mientras tanto era un animalito. Y tenía los derechos de un animalito. Es decir, todo el mundo tiene sus derechos y a esas vamos. Pero los derechos se concebían como el producto del merecimiento. Tú primero cumples con tus deberes y después tienes derechos. Y esto se acentúa en la medida en que te conviertes en un individuo. Así que naces, bueno, yo tengo la obligación de mantenerte, pero a medida que vas creciendo, tú tienes la obligación de retribuir a la sociedad. Era una concesión diferente a la que tenemos en la actualidad. Le funcionó durante milenios y no produjo una sociedad esquizofrénica, ni de asesinos, ni nada. En Anagua nadie se atrevía a pensar que porque tú opinas diferente mereces morirte. Nadie se atrevía a pensar eso, y mucho menos a convertir eso en una religión o a imponerlo, además, a fuego a los demás, ¿no? ¿Qué significa que somos entonces una interacción social en tanto individuos? Significa que nos explicamos, nos justificamos y nos realizamos en la interacción social. ¿Pero qué es la interacción social? No es la interacción con otros individuos, porque esos otros individuos también son interacciones sociales. La interacción social es una entidad en sí, y eso es lo que importaba en Anagua. El desarrollo, el crecimiento de la interacción social, de la sociedad como un todo. Eso es muy diferente al socialismo. No tiene nada que ver con la concepción socialista. Si fuera socialismo, no existiría la clase de los postecas, como les dije. Los postecas tendrían que estar escondidos haciendo sus producciones porque el Estado les habría caído encima. No, los postecas eran una clase equivalente a los capitalistas de hoy, y eso existía en Anagua, se lo permitían. Pero dentro de la interacción social, es decir, dentro de lo que convenía a la sociedad. Y esa interacción estaba codificada para que fuera lo más, digamos, eficiente y lo más y permitiera los mayores espacios de libertad sin sacrificar los derechos de todos los demás. Te pongo un ejemplo de esto. En la actualidad, si se descubre petróleo, tenemos dos actitudes. Algunos estados dicen, bueno, el que descubrió petróleo en su finca es de él y punto. Otros dicen, no, eso es de la nación, que en la práctica quiere decir eso es del gobierno de turno.
que es el que va a manejar esos recursos. Pero jurídicamente se define como propiedad de la nación. ¿Bien? En Anáhuac, si se descubría algo valioso, una mina, una cosa así, si había un río importante, eso no era propiedad de la nación, no era propiedad del Estado, no era propiedad del gobierno, y mucho menos de un individuo. Seguía siendo de su propia propiedad, seguía siendo de la tierra. ¿Ves cómo cambian las cosas? Lo que podíamos nosotros entrar en arreglos para ver cómo usufructuamos ese recurso. Arreglos sobre el usufructo, no sentido de propiedad sobre ese recurso. Así que los recursos naturales de plano no eran propiedad de nadie. Cambia mucho la cosa. Y menos del Estado. El Estado de Anahuaca era muy leve, casi no se notaba. Únicamente entraba en la vida del individuo cuando era estrictamente necesario. Mientras tanto, lo que regulaba la vida del individuo era el calpulli, no el Estado. Y el calpulli es una asociación de personas que de manera tradicional tenían ciertas convenciones. Pero el calpulli no era una camisa de fuerza. Si había una persona que de plano no quería, no cabía ahí, por ejemplo, es un calpulli de agricultores, y este niño nació con es pintor, nació con sensibilidad artística. Hombre, pues se va para el calpulli de los artistas. A ver, cuando llegaron los mexicas traían 7 calpulis, y cuando llegaron los españoles tenían 20. ¿Te das cuenta? No era una sociedad cerrada, ni mucho menos. Tampoco era impermeable. No que naciste aquí, aquí te mueres, como pasa en la sociedad de castas de la India. No, si querías podías migrar, no había problema. Tenías la solidaridad de tu calpulli mientras estuvieras en él. Si te iba para otro, tenías la del otro calpulli. Y así. Por otro lado, el calpulli se obligaba a ciertas prestaciones. Es decir, el calpulli tenía que darte trabajo, tenía que darte vivienda, tenía que asistirte si tenías enfermedad. Si se moría, por ejemplo, el hombre en una batalla, tenía que encargarse de la familia, de los niños. Eso era parte de lo que hacía el calpulli. A cambio de eso, la persona le daba 1/5 de su producción al calpulli. El calpulli con ese 1/5 hacía todo tipo de negocios con otros calpulli para crecer. Así se mantuvo la sociedad durante mucho tiempo. Te voy a decir, esto es una idealización. ¿Sí? Hubo contradicciones en su momento. Y por otro lado, esto funcionó porque Anáhuac no tenía una civilización rival en la frontera. Si ahí en la frontera de Anáhuac hubiera habido otro grupo con el mismo poder, capaz de armar un ejército e invadir... Se te está yendo el audio, Frank. ¿Se escucha, Vicente? Sí, Frank, continúa, y luego se nos va la señal. Sigue hablando, por favor. Si hubiera habido una civilización equivalente, los anahuacas no hubieran podido desarrollar de una manera tan plácida su sociedad. Habrían tenido que dedicar más recursos a la guerra, más recursos al ejército, y eso habría cambiado las cosas. Así que también hay que verlo todo en su contexto histórico. En la actualidad no estamos en el mismo caso de Anáhuac. Hay un montón de países predominantes tratando de cobrar el control, por lo tanto, se requieren otra forma de organización. Esto también es parte de la Tontecayot, adaptarse a las circunstancias. Así es, y pues bueno, nos comentas, Frank, justamente es algo que hay que reflexionar, ¿no? En esta situación que, bueno, en el entorno nacional se está discutiendo la reforma energética, ya después de el petróleo, ahora viene el litio y demás, y pues ha habido debates en torno a esta concepción, ¿no? de estos recursos, y pues diferente, ¿no? También a la que tenemos ahora, a la que se dio en tiempos ancestrales. Y pues bueno, para también darle cauce, porque son varios los comentarios, Chiknawi, ahí para cerrar y ya nos vamos para darle a continuidad a estos ciclos que, pues uno de estos es el de la serpiente emplumada, pero bueno, échale, Chiknawi. Sí, unos saludos a Mati, Guillermo Sánchez, Clio Somatli, también andan por acá. JC Carrillo nos hace una pregunta que yo creo que nos mete en la siguiente parte del programa. Nos dice: Frank, quisiera consultar cuál sería nuestra propuesta sociopolítica para que resurja nuestra cultura, que se adapte a nuestra civilización global actual. Mira, Carrillo, hay un detalle con eso. Si bien ahora hay un montón de países tratando de competir, y hay quizás unos 8, 10 importantes, capaces de hacer mucho daño a toda la humanidad, eso no va a durar mucho. Porque hoy toda la Tierra está conectada. Estamos a minutos o a segundos, de hecho, de cualquier otro lado del mundo en cuanto a comunicación. Y los viajes físicos, ya estamos a 1 hora del otro lado del planeta. En otras palabras, la Tierra cada vez se convierte más en una sola
civilización. Ahora que quieren imponer, por ejemplo, el progresismo como camisa de fuerza, digamos en la etapa posterior en la evolución del capitalismo, eso, si lo consiguen, va a crear una cultura uniformada, va a crear una nación única en la tierra. Seguirán existiendo las naciones, pero ya como cosas como simbolismos. Seguirán existiendo contradicciones, obviamente, pero va a haber una sola cultura. Entonces nos estamos acercando a una situación como la de Anáhuac, pero con una diferencia. Los anahuacas tenían para dónde extenderse porque había territorio libre, había mares libres para pescar, pero nosotros no tenemos para dónde extendernos. ¿Ves? Resulta que en la luna no se puede producir papas. ¿Qué vas a hacer si no tienes para dónde extenderte y ya el planeta está lleno de gente? Estamos en circunstancias nuevas que no habían surgido, por lo menos lo que tenemos memoria histórica, y tenemos que encontrar fórmulas nuevas. Hay cosas del pasado anahuaca que pueden funcionar si se aceptaran, pero para eso habría que aceptar la historia, y la historia es el gran tabú de la civilización moderna. No queremos conocer la historia, queremos repetir los clichés que nos han dicho sobre la historia. Queremos sentirnos en la cumbre de una pirámide, nosotros somos los más evolucionados y todo lo demás. Te pongo un ejemplo de cómo va esto. Mira, abres un libro de ciencias y lo primero que te dice es, en el pasado, nuestros antepasados pensaban que la Tierra era plana. Eso es falso. Abre los libros del pasado para que vea que no es así. Si lees los Vedas, si lees los libros de China antiguos, los libros de América antiguos, si lees la producción que hicieron los antepasados, verás que ellos no creían eso. Esa idea empezó a inicio del siglo XIX. A inicio del siglo XIX fue cuando se empezó a decir, no, es que los pasados creían que la Tierra era plana. Y hoy ya te lo dan como un hecho de ciencia. Aunque es muy fácil demostrar que no es así, que los antiguos no creían esa tontería. ¿Ven? Los antiguos hacían astronomía también y por supuesto que sabían cómo se mueven las cosas. En algunos sentidos incluso hacían una astronomía más sutil que la que hacemos hoy. Si no más avanzada, más sutil por lo menos. Claro que sabían cómo era. Pero ¿por qué nosotros necesitamos inventarnos un cuento sobre lo que creían los antiguos? Para sentirnos en la cúspide de una pirámide de desarrollo. Porque solo así justificamos el sacrificar tantas cosas del pasado. Y para poder mantener esa visión ideológica de que estamos en la cumbre de la civilización y somos los más avanzados, tenemos que sacrificar la historia, porque la realidad no nos interesa. La realidad desdice lo que estamos pensando. Te pongo un ejemplo que ponía Gurdjieff al respecto. Decía, bueno, ya sabes que hay un dicho que dice, dime qué pregonas, te diré de qué careces, ¿no? Decía Gurdjieff, solo en un momento en que falla el entendimiento de la psiquis humana, surge una categoría social como la del psicólogo. No se trata de que tengamos más comprensión de la psiquis, se trata de que quebró la comprensión de la psiquis, la religión la destruyó, la religión occidental. Entonces, claro, con contrapeso tiene que subir una categoría de personas que trata otra vez de entender cómo era eso. Pero él puso varios ejemplos de la Europa medieval en que había unas creencias un poco más suaves, más tranquilas. Le llaman la edad del oscurantismo, pero es porque nosotros no la percibimos. Y en esos ejemplos ponía, por ejemplo, el siguiente. Había un rito en determinadas regiones de Europa de que cada año la gente hacía el Festival de las Serpientes o el Festival de las Ratas. Y lo que hacía era pasar el pueblo y el rito consistía en tocar una serpiente o tocar una rata. Y después se adornaba y se soltaba en el monte. Hoy nos parece una estupidez. La verdad lo que estaban haciendo era curándole a la gente el miedo a la rata y el miedo a las serpientes. Era una medida de profilaxis psicológica, socialmente conducida. Y así vas a encontrar por todos lados, digamos, los ritos de confesión que tiene el cristianismo o que tenía la religión de América, sobre todo de Anáhuac o de Asia y demás. Eran fórmulas para conducir la psiquis de la persona, pero en un contexto cosmogónico, en un contexto integrado. No como si la psiquis fuera una cosa susceptible de análisis como quien disecciona una cucaracha en un laboratorio. No es así, porque la herramienta que estás usando para hacer eso también es una psiquis. Y estás contaminando el proceso con todo lo que hay en tu propia psiquis. En otras palabras, estamos viviendo en un modelo ideológico, no estamos viviendo en la verdad objetiva. Y puesto que se trata de modelos ideológicos, vale la pena conocer otros modelos ideológicos para poder comparar. Entrando en materia, miren, siendo una civilización aislada en la geografía y en el tiempo también, la de Anáhuac es como una especie de laboratorio
que nos permite calibrar cosas. Ya les mencioné que en la naturaleza hay un ciclo de fertilidad y sequía que dura 1300 años. La mitad de ese tiempo va para arriba, la otra mitad va para abajo. Cuando llegamos al clímax de la sequía, encontramos abandonos de ciudades, migraciones de pueblos, guerras y atomización del poder. Cuando llegamos al clima de la fertilidad, encontramos grandes estados cada vez más grandes y más ligeros sobre el individuo. Es decir, estados que iban creciendo de manera natural porque la gente tenía ganas de aliarse, no por imposición, no por guerras. A ese ciclo yo le llamo el ciclo del poder, porque en la cumbre de ese ciclo el poder se concentra y entonces se derrama, y en el déficit de ese ciclo el poder se dispersa, se atomiza. Y Frank, ¿ahorita en qué ciclo estamos de ese que estás hablando? La última, digamos, el último momento crítico fue hace unos 1100 años, cosas así. 1000 años. Hace 1000 años, en la época en que cayó Tula, que murió Seagatopilsin y demás, hace unos 1000 años, había una tremenda crisis, había sequía. Se cayeron las culturas altas, incluso civilizaciones que llegó a haber en los Estados Unidos. La gente se fue para los campos se volvieron desiertos, hordas hambrientas se fueron abalanzando uno sobre otro en un efecto dominó, y al llegar ya a la frontera de lo que es hoy México, ya eran ejércitos que querían venir sobre la comida que tenían acá, pero acá la comida cada vez era más difícil producirla. Eso generó un choque y fue una matanza terrible. Se calcula que murieron en total de hambre más de 5 millones de personas y cientos de miles en las guerras. Fue una gran catástrofe provocada por el clima. Ya en la época de los mexicas se nota que el clima vuelve a recuperar, empieza a aumentar la producción, y que tenemos ahí un neoclásico. Los mexicas pertenecen históricamente al postclásico, pero la verdad ya son un neoclásico. Ellos trataron de revivir el esplendor. Si hubieran continuado, habría seguido subiendo esa cultura, quizás no con las estructuras políticas de los mexicas, pero sí habría seguido subiendo en general a Nahuatl. De hecho, llegaron los españoles, truncaron la sociedad nahuaca, pero crearon otra sociedad igual de fuerte, igual de amplia, es más amplia todavía. Nueva España abarcaba toda América. Es decir, ni siquiera se quedaron en una zona geográfica. Y eso que los medios de comunicación eran de risa cuando llegaron los españoles. Ellos lograron unir toda América, y además Filipinas, con unos barquitos que demoraban meses en atravesar el océano y que llegaba a la mitad de lo que salía. Es decir, fue a puras ganas de hacer las cosas. No fue porque tuvieran los medios materiales. Fue con riesgo, fue con mucha sangre que corrió para lograr un concepto de unidad. Eso lo pudieron hacer porque durante el periodo colonial hubo un momento muy, muy favorable en la tierra para la producción. Ahorita estamos entrando en un momento negativo. Hacia el 2400 va a ser el ápice del periodo de sequía en la tierra, el periodo de falta de agua y cosas así. Yo imagino que eso implique que haya cada vez más tendencias a que los estados se dividan, los países se dividan en pedazos. Hoy ya empezamos a ver eso en Europa. Hay docenas de ciudades, de pueblos que quieren independizarse. El escándalo de Cataluña no es el único, hay un montón de... ¿Por qué? Porque les sale más barato vivir con independencia que estar integrados en un país. Yo creo que dentro de poco vamos a empezar a ver ese separatismo. Ya existe en Estados Unidos, va a contaminar México, por supuesto, que es inmediato, y después el resto de Latinoamérica. Y eso en el fondo es producto de la condición climática. Claro, ahorita tenemos otros recursos a nuestra disposición, puede que salvemos ese bache en la historia. Si tú analizas esto a través del tiempo y lo extiendes hacia atrás, empiezas a explicar el movimiento del poder, no solo en América, sino en todo el mundo. Lo que pasa es que la sociedad aislada de América se ve con más perfección. Por ejemplo, si tú ubicas tu epicentro en Teotihuacán, en su momento de esplendor, y te vas 1300 años atrás, están los Olmecas, un momento de esplendor. 1300 años después está la colonia, un momento de esplendor de poder. Si te vas 1300 años antes de los Olmecas, otro momento de esplendor que todavía no está recogido en la historia de Mesoamérica, pero sí en la del Perú.
Y si te vas a los periodos intermedios, ¿qué tienes? Momentos de atomización, como por ejemplo cuando se acaba Teotihuacán. Ese mismo poder se distribuye entre 20, 30 ciudades importantes, de ellas, digamos, entre ellas Tajín, Mitla, Xochicalco, Tula, Chichén Itzá. Es decir, ya no podían mantener una gran metrópolis y ya no necesitaban ni soportaban una capital para toda la región. Pero sí tenían un montón de capitales regionales de un carácter semifeudal, es decir, bastante autónomas, aunque la producción no era feudal, por cierto. Entonces estamos viendo que si tú sabes cómo se mueve el clima de la Tierra y conoces geología, estás explicando la historia mucho mejor que con todas estas ideas de que si después del esclavismo viene el feudalismo y después lo que viene capitalismo y después viene el socialismo y ya es eterno, se acabó el ciclo. Es para siempre el comunismo. ¿Qué es eso? Esas son visiones primitivas del mundo. Estamos inmersos en ciclos y esto va a seguir, la Tierra va a seguir con esos ciclos y por supuesto la cultura va a reflejar eso que está pasando. Tenemos además un ciclo paralelo y de eso queríamos platicar hoy, no sé si de tiempo. Oye, Fran, para no cambiar un poquito, en estos ciclos también había aprendido que se acaba el quinto sol en el 2079 y aquí estás hablando de un ciclo de sequía o de cambio drástico en el 1400. Bueno, un epicentro que va a estar fuerte hacia el 2200, hacia el 2400 ya empieza a atenuar. Esto es una sinusoide que se puede hacer sobre una línea de tiempo y enseguida notas las relaciones. Si lo aplicas a las civilizaciones de Mesoamérica y de los Andes, es nítida la relación, porque estas civilizaciones no tenían un vecino al que pedirle un préstamo. Pero si lo aplicas, por ejemplo, a Egipto, o a Mesopotamia, o a Roma, o a China incluso, ya no es tan nítida. ¿Por qué? Porque ellos tenían el recurso de que si tenían un problema, iban y se comían al vecino. Y eso como que altera el ciclo. De pronto tú no ves el ciclo. No nos debe extrañar que los historiadores y los economistas que tienen una visión del viejo mundo, que no tienen elementos de comparación universales, pues no hayan descubierto ese ciclo. Pero hay todavía otro ciclo que a mi juicio es más interesante. Mira, no es casual que este ciclo de la Tierra sea de 1300 años. Eso es la cuarta parte de un sol. Un sol mide 5500 años, un sol astronómico. El ciclo de la Tierra lo divide en 4. Eso no es casual. Eso significa que los ciclos calendáricos del calendario mesoamericano reflejan ciclos reales de la Tierra. Estaban basados en la observación. ¿Cómo se forma el ciclo de 1300 años en la Tierra? Es a través del corrimiento de las casas zodiacales. Es decir, si tú tienes casas zodiacales, 13 casas en el año y demás, que así las tenían acá, y le clavas los tonales, los 260, inevitablemente se forma un ciclo de 1300 años. Así que es un ciclo calendárico. Pero no olvidar que no es que las sociedades se adaptaran al calendario, sino que el calendario reflejaba la naturaleza. Las sociedades se adaptaban a la naturaleza. Y por otro lado, tenemos otro ciclo que resulta de dividir, de organizar el Sol en 5 partes. Si tú divides un Sol en 5 partes, te dan 1040 años. Y esos 1040 años, ustedes saben que también están más que reflejados en el calendario. ¿Se forman de qué? Bueno, tú tienes que el año sagrado, si le quieres decir así, de 260 días, se corta, se sincroniza con el año de la Tierra de 365 a los 52 años y un déficit de 13 días. Y si tú acumulas esos 13 días para que otra vez complete un año sagrado, tienes un ciclo de 1040 años. Así que ahí está reflejado el calendario, un ciclo impecable. Cada 1040 años se nota en Mesoamérica, pero también en el resto del mundo. Se nota que aparecen profetas. ¿Ves? Profetas. Por eso es que las civilizaciones del viejo mundo que notaron esto, le llamaron a ese ciclo el milenio. Como ellos contaban en términos de decenas, de cientos, de miles, lo adaptaron a los 1000 años. En el caso de los anahuacas, como contaban de otra manera, mantuvieron la cantidad de 1040 años. ¿Bien? Allá le llaman el milenio. La concepción milenaria de la religión empieza, bueno, lo más antiguo que sabemos es la religión zoroastriana, pero seguramente que heredaron ese conocimiento de sus antepasados. Ahí en el Zeta Vesta, que es un
es un libro sagrado de la religión zoroastriana, te dice claramente, a Ahura Mazda se le aparece a Zoroastro y le dice, organizo mis dispensaciones en ciclos de 1000 años. Tú eres el tercero. Así le dice a Zoroastro. Si te vas a la religión cristiana y lees el Apocalipsis, también te dice, yo voy a regresar cuando pasen los 1000 años, el ayón, el milenio prometido. Si lees directamente los evangelios, ves que Jesucristo dice, Mateo, si mal no me acuerdo, 25, dice, no desesperen porque cuando se cumple el ayón, yo regreso. Ayón era la palabra que ellos usaban en esa época ya para decir milenio. Era de 1000 años. En otras palabras, si te vas para la religión budista, no solo te hablan de milenio, sino que te lo dividen en dos partes de a 500 años. Es decir, tienen una noción de estructuras dentro de ese ciclo social. Encontramos entonces que no solo hay un condicionamiento climático que modela la concentración o dispersión del poder y la forma de la sociedad, sino también hay algún tipo de influencia que modela las creencias de la gente. Así que más o menos cada 1000 años la sociedad se harta de sus creencias y trata de renovarlas. Tenemos a mano la historia más cercana, que es la del cristianismo. Bueno, surgió hace 2000 años y estaba unificado. ¿Qué pasó hace 1000 años? Se separan las iglesias católica y ortodoxa. Ya no aguantaban más. Esa sociedad quería una modificación. Como el cristianismo tenía tanta fuerza, no se permitió que surgiera un nuevo profeta que generara una nueva religión. Eso entre los cristianos. Pero, ¿qué tiene en la zona musulmana? Surge un profeta llamado el Mahdi, así se llamaba. Y surge en Egipto y que genera una religión y genera toda una nueva forma de interpretación. Si te vas a 1000 años antes, había pasado lo mismo, y 1000 años antes lo mismo. Así podemos ir organizando los profetas, los grandes que han aparecido en la historia de la humanidad, y ves que están equidistantes más o menos en ciclos de 1000 años. Este ciclo, como les dije, se computó muy bien en Anáhuac y se sabía o se decía que las apariciones de la serpiente emplumada, porque ellos los profetas le llamaban serpientes emplumadas, ocurren en paquetes de 5. Por eso cuando lees las profecías mayas, por ejemplo, él dice, es la cuarta vez que regresa. Por eso cuando lees los textos náhuatl, ves que a Seaca Topici le pusieron el apodo de Naxi, que quiere decir el cuarto paso. Cada una de esas apariciones de que sacó está asociada con un número de orden, con un paso, con una vez, una recurrencia. Esta es la parte integral de la cosmovisión de náhuatl. La serpiente emplumada se manifiesta en la tierra y se manifiesta con arreglo al calendario, no así cuando le dé la gana, sino con arreglo a los ciclos del calendario. Y estos ciclos son 5 veces en un sol, en 5200 años. ¿Alguna cuestión sobre eso? No, pues muy claro, muy observable, y lo que me llama la atención es que no tiene que ver con el cosmos. Mira, la verdad es que sí hay algo ahí interesante. Cuando tú veas en este calendario ciclos quinarios, es decir, que tengan 5 partes o que se repitan 5 veces, esos están determinados por la conducta de Venus con respecto a la Tierra. La conducta de Venus sobre la Tierra es la siguiente. Si digamos, hoy fijamos el día de Venus con respecto al día de la Tierra, lo sincronizamos ahí, lo alineamos. Vamos a llegar a esa misma alineación dentro de 8 años. Para Venus habrán transcurrido 5 años. Años aparentes, años sinódicos, es decir, lo que podemos medir desde acá. ¿Y tú crees que por eso le pusieron a Venus Quetzalcóatl? ¿Su nombre es Quetzalcóatl? Venus es el astro de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Venus es el astro de los grandes profetas. Y los grandes profetas aparecen con frecuencias quinarias. Y las frecuencias quinarias en el calendario son venusinas, no son de ningún otro astro. Por lo tanto, hay algún tipo de relación, no sé si simbólica o literal, entre Venus y la Tierra. El hecho de que la misma secuencia aparezca en el viejo mundo, porque lo mismo lo vas a encontrar allá, parece indicar que hay algo objetivo detrás de este ciclo, que no es solo una sugestión. Es algo que merece mucho más, que necesita más estudio.
Se lo pongo solo como ejemplo de lo siguiente. Rosa, ¿estás hablando? Sí, sí, te estoy viendo. Lo que pasa es que como me estoy moviendo para el Ya. dióxido, no quiero marearlos. Ya. Oye, si me ha fallado el audio, a lo mejor es porque tengo un pajarito que se cayó y lo estoy criando aquí. Justo al lado del micrófono está el pajarito y ahora está dando saltos por todos lados. Ya quiere volar ese animal. Bueno, les pongo el ejemplo de los ciclos por lo siguiente. Si vamos a hacer análisis social, si vamos a programar la conducta social, mínimo, conozcamos los ciclos de la sociedad. No nos lancemos como una hormiga loca a caminar por donde quiera, así a rumbo, y no, esto tiene que ser así porque mi intuición me da que debe ser así. Y el que no sea así es un enemigo del poder, y hay que fusilarlo. No, esos son actitudes anacrónicas. Eso ya debió haberse quedado en el Paleolítico. No, la ciencia exige que tú corrobores las cosas y las demuestres. Si algo hay de susceptible a los ciclos, es la sociedad humana. ¿Cómo vas a trabajar la conducta social si no has estudiado los ciclos objetivos que la conforman? O los objetivos, porque eso también influyen sobre el ser humano. ¿Cómo vas a pervertir las relaciones de causa y efecto? La lección que podemos sacar de esto es: no hay fórmulas mágicas para arreglar la sociedad. Cuando te encuentres con caudillos que te digan que hay fórmulas mágicas, puedes ya de antemano decir: esto es un fraude, esta persona viene por mi dinero directo, va para arriba de mi dinero. Esta persona no ha estudiado, no sabe, no comprende el proceso y se está trepando en los defectos del sistema para sacarme mi dinero. Eso es lo que puedes pensar. ¿Sí? No hay fórmulas mágicas, hay que trabajar, hay que luchar. En cuanto a la construcción del socialismo, mira, es una cuestión de pura energía. No se trata de cuánto ganes, se trata de cuánto pierdes. Toda empresa, todo emprendimiento requiere energía. Si inviertes más energía de la que vas a ganar, no ganaste nada, estás perdiendo. Así que esa construcción idealista, hipotética, que está esperando la gente de que hay un mundo feliz y demás, debes pensar en cuánto cuesta primero. Si cuesta mi libertad, si cuesta la libertad de la sociedad, si cuesta la salud de las personas, si cuesta la salud de la naturaleza, no vale la pena. Sí, muy bien, Frank. Pues bueno, ya estamos por cerrar, así que hay varios comentarios. Sí, por ejemplo, tenemos el de Jesús Maldonado. Pregunta si en el calendario hay alguna fecha o acontecimiento que anuncie el regreso de Quetzalcóatl. El cumplimiento del ciclo. El cumplimiento del ciclo. Sí, por supuesto, en el calendario está muy bien planteado el cumplimiento del ciclo. Nosotros estamos viviendo ahora en el penúltimo atado del quinto sol. El siguiente atado comienza en el 2027, el presente termina en el 2026. Y si cuenta 52 años más, ya ese es el fin del quinto sol, desde el punto de vista del calendario. Adelanto que eso del sexto sol no existe en el calendario de Mesoamérica, ni hay ninguna fuente mesoamericana que hable de eso, porque simplemente no cabe. Los soles ustedes saben que están definidos por la conducta de Venus y ahí no cabe el número 6, es simplemente 5 soles. Y estamos viviendo al final del quinto sol. Una vez que se acaba el quinto sol, recomienza todo el ciclo de 5 soles otra vez, por el primero. Puesto que estamos al final del sol, aquí se están sincronizando tanto el ciclo del poder como el ciclo de la sabiduría. Se están sincronizando ciclos de la tierra y ciclos de la sociedad. Por lo tanto, estamos viviendo un momento bastante especial. Eso ocurre cada vez que acaba un sol. En nuestro caso, no solo se está acabando un sol, sino que se está acabando el quinto sol de la serie de 5. Por lo tanto, el ciclo que se cierra ahora no es de 5.200 años, es de 26.000 años. En otras palabras, en este momento ya se ve en el cielo que el eje de rotación de la Tierra está apuntando a las estrellas que marcaron el comienzo de este ciclo. Y no estoy hablando de astrología, las estrellas simplemente son un referente físico de cómo se va moviendo todo esto. Hay un ciclo, se llama de precesión de los equinoccios, que dura 26.000 años. Vas a ver en algunas páginas que te dicen 25.000, no es así.
dura promedio 26.000 años. No tiene una duración así que se pueda precisar en un año exacto. Cuando tú ves que en la astrología occidental le llaman 25.920 años, o que otros dicen, no, 25.625 años. Bueno, no están hablando del ciclo objetivo de las estrellas, sino de una codificación que se hace. En el caso de los Anahuac, lo redondeaban en 26.000 años. Eso lo dividían en 5 partes, cada parte se llama Sol, y estamos terminando ese ciclo en la actualidad. Es evidente que toda la civilización de Anahuac durante todo su tiempo de duración estuvo pendiente de este momento. Ellos, imagino que deseaban con todo ardor vivir en este momento. Y debió haber sido sumamente trágico para ellos que de pronto se truncara 500 años antes del fin del quinto sol. Debió haber sido una señal impactante. Y aquí entramos en otro asunto que tiene que ver con los ciclos. Y es este. Acuérdense que el calendario de Anahuac, siendo cíclico, no solo marcaba el tiempo que acaba de pasar, sino también el tiempo que está por venir. Era un calendario que medía el pasado y el futuro con los mismos signos. Los signos se repiten cada cierto tiempo. Por lo tanto, era un calendario que de forma automática producía historia y profecía. En Anahuac, la historia y la profecía son aspectos correlativos de la misma cosa, del devenir. La historia era lo que yo sé que pasó porque ya lo estudié. ¿Qué era la profecía? Bueno, agarraban la historia, la abstraían, la convertían en un modelo abstracto a partir de los ciclos y la proyectaban a futuro a ver si se iba a cumplir. Las profecías no eran dictados caprichosos o mágicos de un dios. No es que se me apareció un poder y me dijo, va a ocurrir esta cosa en el año tal. No, eso no existía en Anahuac. Lo que sí existía era esto. A ver, voy a agarrar los últimos 2 soles, son 10.000 años. Voy a ver cada cuánto tiempo una guerra, cada cuánto tiempo una sequía, voy a ver los ciclos. Voy a abstraer eso y me digo, es probable que en el año tal ocurra tal cosa. Así son las profecías anahuacas. Son análisis estadístico de la historia, proyecciones sobre el análisis estadístico de la historia. Bueno, tengan en cuenta entonces que ellos estaban pendientes de este momento. En este momento se están cumpliendo ciclos importantes y, por supuesto, las profecías que dejaron los mayas y otros pueblos se refieren a este momento. Respondiendo a una pregunta, sí, las profecías dicen que Quetzalcóatl retorna. Podemos entenderlo de una manera romántica como literalmente un ser majestuoso que viene. Ya. Podemos entenderlo así. Incluso podemos entenderlo de una manera folclórica. Es algo que a mí me ha sorprendido. Hay gente que espera que venga una serpiente con plumas, como si tal cosa existiera. O que por ejemplo venga un individuo que tiene que ser además nativo, nada de un blanquito, no, un nativo con plumas tiene que tener. Pero puede ser también un cambio de pensamiento del peso de la pluma y ese individuo que sacó. ¿Tú dices algo, Rosita? No te escucho. Sí, puede ser también la venida de Quetzalcóatl, el cambio de un modelo de pensamiento. Mira, cuando se habla de venida de Quetzalcóatl, regreso, es una metáfora. No es que regrese nadie. Al contrario, es que estamos yendo hacia ahí. Estamos yendo hacia un momento social en que se pueden manifestar ciertas cosas por las mismas dinámicas que hay en la sociedad. Si uno se sensibiliza con el momento y hace lo que uno tiene que hacer, es parte de ese retorno. Si uno no se sensibiliza, el retorno le pasa por arriba. Así de sencillo. ¿Ves? Te voy a poner un ejemplo. No te oigo. Yo sí te oigo a ti muy bien. ¿Se sigue oyendo mi...? Sí, Frank. Bueno, yo, sí me estoy escuchando, Rosita. La del micrófono eres tú. Bueno, volvamos a esto. Hace 1000 años retornó Quetzalcóatl. ¿Cómo retornó? ¿Cómo retornó? ¿Qué nombre tenía en ese momento? ¿Te acuerdas? ¿Me oyen? Sí, te oímos. Hola, ¿me estoy escuchando yo? Topiltzin, Seaca. Hace 1000 años regresó Quetzalcóatl con el nombre de Seacatl-Topiltzin. Pero en el momento que vivió Seacatl-Topiltzin, nadie reconoció que estaba regresando Quetzalcóatl. Nadie. Por eso lo trataron tan mal y por eso terminó suicidándose o algo así. ¿Ves? Nadie entendió que estaba regresando porque la gente pensaba en esa época
que si era Quetzalcóatl tenía que venir adornado como Quetzalcóatl y tenía que conservar la tradición. Y resulta que Topiltzin lo primero que hizo fue romper la tradición. Dijo, esto son tonterías de los antiguos, hay que romper con todo eso. Y por eso lo persiguieron y sufrió tanto. ¿Ok? Al año siguiente, después de morirse, ya fue uno por ahí, Chipetote, que era un individuo, les voy a decir, fue que dijo, no, oye, este tipo está cumpliendo y bueno, de ahí en adelante. ¿A dónde voy? Es difícil comprender el momento histórico que estamos viviendo. Si uno lo comprende, uno empieza a fluir con ese momento y uno empieza a construir ese momento. Pero eso es difícil. Pocos se dan cuenta de ese momento. Por otro lado, tenemos la tendencia a personalizar las cosas. El retorno de Quetzalcóatl no fue Topiltzin, no fue Seaca Topiltzin. El retorno de Quetzalcóatl fue el surgimiento de una nueva civilización en Anáhuac, de un nuevo periodo. Ese fue el verdadero retorno. Y el retorno que esperamos hoy es la construcción de una nueva cultura. De una cultura que asimile la experiencia del pasado y que no se base en idealizaciones ni en creencias esquizofrénicas como ocurre en la actualidad. Ese es el retorno de Quetzalcóatl. No se trata de una persona, ni siquiera se trata de un grupo de personas. Mucho menos se trata de una nación, de una raza, de una etnia, de una creencia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un cambio social profundo y extenso, que hoy abarca a toda la humanidad por el simple hecho de que toda la humanidad ya está conectada. Ese es el retorno de Quetzalcóatl. Y muchas gracias. Los individuos que cumplan con los ciclos, yo les aconsejo comprarse un buen sillón para que estén cómodamente ahí esperando, de panza hasta que le agarre la muerte. Y van a ver qué bonito se van a sentir al final. Miren, los periodos de retorno de la serpiente plumada son de crisis, tanto en lo externo como en lo interno. No es un retorno fácil. No es algo que uno entienda. No cabe en la razón humana. Es algo que exige que apliquemos la voluntad y que hagamos lo que hay que hacer. Eso es todo. Si haces lo que hay que hacer, te realizas. Si no haces lo que tienes que hacer, te frustras. Así de sencillo. Ese es el retorno de Quetzalcóatl. Muchas gracias, Frank. Igual para terminar, Rosita, ¿nos podrías dar algún comentario o pregunta para cerrar la misión del día de hoy? Ay, pues es apabullante y hermoso todo esto, y cómo ataban hilos dentro de una gran organización calendárica, organización de vida, no sé si espiritual, social, política, agrónoma, de todo, es gracias. Para el siguiente programa tengo también muchas dudas, no sé si vamos a seguir con esto o hay personas que también me preguntan, todo el mundo cree saber por qué cayó Tenochtitlan, si la culpa fue de Moctezuma, si fue de Hernán Cortés, que si fue Cuauhtémoc un héroe, y de repente me salen, no, pues es que Moctezuma era un borracho, y me dicen cada cosa con tanta seguridad que de repente digo, qué perdidos estamos en lo más inmediato. Ya no hablemos del gran pasado. No sé si hubiera tiempo en algún programa de retomar esto para ubicar pues a las personas que nos escuchan para no andar navegando entre el chisme histórico. Rosa, si me permite, yo creo que podemos empatarlo con lo que estamos tratando hoy. Justamente lo que pasó cuando llegaron los españoles se explica a la luz de los ciclos. Así como se explica lo que pasó, fue una cuestión de ciclicidad. Por casualidad o por alguna otra razón llegaron en el momento exacto que tenían que venir para poder hacer lo que hicieron. Otra cosa es plantear los hechos objetivamente. No se trata de Tenochtitlan, se trata de Anáhuac. Y no se trata de que Anáhuac cayera hace 500 años, sino que está cayendo hoy. Se está cayendo todavía. Y te pongo un ejemplo de cómo se está cayendo. Cada año se pierden 6 lenguas nativas de Anáhuac y no veo que la gente tenga muchas ganas de aprenderlas. Es decir, el proceso de caída de Anáhuac está ocurriendo y está participando la mayoría de la gente. Entonces, ese proceso en realidad se llama inercia. Y significa que si no le inviertes energía a las situaciones, tienden a bajar. Una cuestión se llama entropía, tienden a perder calidad. Así está cayendo Anáhuac hoy. Y así también estamos tratando de conservar lo más valioso de miles de años de experiencias civilizatorias y de usarlos para construir un futuro. Hay de todo en esta sociedad. Si tú quieres, si ustedes me permiten, para la semana que viene podemos tratar el tema de la invasión española. Se habla si fue invasión o conquista. Vamos a tratar ese asunto. Y recuerden, sigue
ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo. Por lo tanto, estamos en medio de esa situación. Si queremos entender lo que pasó hace 500 años, tenemos que entender lo que está pasando hoy. Así es. De acuerdo, gracias, me encantaría. Muchas gracias. Y pues bueno, también tener en cuenta que, pues, y justamente para dejar el chisme y para pues adentrarnos en las fuentes, pues la recomendación, ¿no? De pueden conseguir el libro El último avatar de Quetzalcóatl, que también es importante, ¿no? Y si, pues aparte, ¿no? De poder conseguirlo y de poder leerlo, también tienen la oportunidad de seguirlo, ¿no? A través de lo que es el podcast, que también, pues bueno, con la participación de Mardonio Carballo, Warp, y pues basados justamente en la obra de Frank, para que la consigan. Y también la otra que les queremos compartir en este aspecto es pues los libros del Chilam Balam, y pues para las prácticas con Kinam también 1 y 2, para que pues bueno puedan acercarse e investigar y pues también pues hacer estas prácticas, ¿no? Y no quedarse ahí acostados esperando este retorno. Justamente hay que, pues como los soles que somos, pues buscar la iluminación, la trascendencia. Y Chignawi, algo que nos quieras compartir ya para cerrar. Sí, bueno, vamos, tenemos varios comentarios y preguntas, son un poco rápidos, los vamos a hacer. Saludos a Carla, que está en el fin del mundo ahí en Chile, Paulo Franz, Daría López, Cali Israel pregunta, dice, gracias por compartir su conocimiento, dice, tengo una pregunta, ¿qué son o a qué te refieres, Frank, con las 3 piedras del fuego? Pues mira, raramente he hablado yo de eso y nunca en cursos que me acuerde, en el pasado, en todas partes de la Tierra, para cocinar se usaban 3 piedras, y las 3 piedras redondas del mismo tamaño representaban al fuego. ¿Por qué se usaban 3 piedras? Porque así no cogea la olla que pones encima. Es más cómodo. Y por supuesto que hay un montón de simbolismo alrededor de eso, porque el fuego es algo muy valioso. Entonces las 3 piedras representan, de hecho, fuego representa la vida. Y la vida tiene un fundamento triple, trino, para los antiguos, en todas partes, también en Mesoamérica. De manera que el fuego con las 3 piedras se hizo emblema de creación. Así que vas a encontrar, por ejemplo, en el Popol Vuh, ahí al principio, cuando se habla de los 3 poderes que crearon la vida, que son, y dice, ellos estaban en medio del agua y adentro había fuego, adentro había luz. Ya es digamos, una aplicación del tema del fogón arcaico. Pero la verdad es que el fogón tiene 3 piedras desde que el ser humano encendió fuego hace 1 millón de años. Así que, hablando objetivamente, se trata de eso, de cocinar con más comodidad. Mira, y César Figueroa también yo creo que nos da para otro tema. Nos pregunta por qué ahora se sustenta como cuestión divina o mito creacional al maíz en Anáhuac, pero es muy extenso para responderlo Sí, eso ahorita. da para un programa entero, el tema Sí, del maíz. exactamente. Y también Miguel Ángel Rivas Farfán tocando el primer tema del programa. ¿En qué fuente podemos verificar las responsabilidades sociales de los calpulis con las personas? Esa información quedó desperdigada en todas las fuentes de origen hispánico del siglo XVI, porque una de las cosas que más importaba a los invasores era justamente averiguar cómo era la forma de producción y de organización para mantenerlas. Ellos no quisieron cortar la forma de producción porque no les convenía. De manera que averiguaron, preguntaron muchas veces cómo se organizan ustedes, cómo producen y demás. Y parte de esa información queda en las crónicas que hicieron los cronistas, pero sobre todo los cronistas españoles, porque eran los que tenían ese interés, ¿no? Los cronistas de adentro, de Anáhuac, realmente no les importaba mucho el tema porque ya lo sabían. Entonces, por eso es importante estudiar todas las fuentes. Para lo que es desarrollo económico, político, productivo en Mesoamérica, fuentes siglo XVI. Si quieren, podemos dedicarle un programa hablando de los principios de organización de aquella sociedad, tal como quedaron más o menos descritos en las fuentes. Recuerden otra cosa, las fuentes no son libros, no son manuales académicos. Las fuentes son crónicas que iban haciendo personas que a veces no sabían escribir.
Entonces, el dato viene fragmentario, está disperso, hay fuentes que se equivocan, que lo interpretan mal. Tenemos que leer todas las fuentes para llegar a un entendimiento del asunto. Por eso yo reitero mi llamado a estudiar las fuentes de Anáhuac. Si viene un abuelito que te dice que no estudies eso, no le hagas el menor caso, ese individuo no sabe lo que dice. Estudia, que el estudio te va a llevar a una realización. Y estudia la fuente de tu propia historia para que sepas en qué momento estás ubicado. Si se te hace muy complejo estudiar fuentes de hace 5 siglos con una lengua extraña, una lengua que ya ni se usa, con un español arcaico, bueno, por lo menos ve a cursos autorizados que se basen en las fuentes. No hay imaginaciones. Sí, también, bueno, esta parte de la capulcracia, pues es también una invitación, creo que es de la temporada 5 del podcast, donde pueden encontrar una descripción ahí extraordinaria de cómo era esta estructura, ¿no? También se refleja ahí en el libro de, pues bueno, pueden conseguir, ¿no? Acá a través de, pues bueno, en Agora Lucis y también, pues en las principales librerías, El último avatar de Quetzalcóatl y Chinagui. ¿Algo más para concluir la misión del día de hoy? Sí, ya yo lo cerraría con el comentario de Rita Ortiz nos comenta que le encanta este tema. Dice Rita, yo estoy empezando a ver los ciclos de mi propia vida y existencia. Y básicamente lo que me gusta de este comentario es que pues nosotros tenemos ese potencial, ¿no? Justamente de poder convertirnos en esa serpiente emplumada. Muy bien, pues de nuevo, Rosita, pues muchas gracias por tus comentarios, tu participación. Te mandamos un abrazo. Hasta el próximo sábado. Gracias, los quiero. Nos vemos el próximo sábado. También, Frank, un fuerte Estamos a la abrazo. vista, gracias por todo. Gracias. Sí, y nos vemos con el tema pendiente había 2 temas, la invasión de Anáhuac, pero no olvidar lo que nos dijo Chignahui al principio, que ya entramos en el mes de Castaneda. Así es. Chignahui, pues muchas gracias también. Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Cuídense y que tengan excelente semana. Nos encontramos por acá y pues bueno, síganos ahí a través de la señal de NT por IT y hasta pronto. Cuídense. Gracias.